Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas todos y todas a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a continuar con la filosofía y vamos a traer aquí a nuestra pantallita a uno de los más importantes filósofos de la modernidad, que fue pues considerado el padre del racionalismo moderno, el francés René Descartes. Cuando hemos titulado este vídeo La ambición de Descartes, ¿no? Es porque de hecho el pensamiento racionalista o la corriente filosófica del racionalismo es de suyo absolutamente ambiciosa, pues da por hecho que la razón humana tiene capacidad para conocer toda la realidad, comprenderla toda y explicarla toda. Y Descartes, como buen exponente de esta corriente, no va a ser menos. Él tiene una confianza ciega en la razón, en la misma proporción en la que tiene desconfianza de los sentidos, y así marca, bueno, pues esa, digamos, esa contraposición que a lo largo de los siglos ha atravesado la historia del pensamiento entre racionalistas y empiristas. Los primeros desconfiaban de los sentidos y solo se fiaban de la razón, y los segundos, por contra, pensaban que el único conocimiento del que podíamos tener certeza era de aquel que partía de nuestra experiencia sensible. Bien, dicho esto, vamos a situar a Descartes en un contexto histórico, cultural y filosófico que tiene mucha relación con los 2 o 3 últimos vídeos que hemos ido editando, en los que hablábamos de las revoluciones y de los cambios de paradigma. Para muchísima gente del ámbito de la ciencia, de todas las revoluciones que la ciencia ha ido padeciendo o ejerciendo, como lo queramos ver, a lo largo de su historia, para mucha gente la más importante probablemente haya sido la del Renacimiento, la revolución científica que, bueno, que acaece al final de la Edad Media, comienzo de la Edad Moderna y que perdura hasta Descartes. Es decir, está en un periodo, en palabras de Thomas Kuhn, de ciencia revolucionaria, en el que coexiste todavía un modelo antiguo, que era el modelo de Aristóteles y Ptolomeo, el modelo llamado geocéntrico, que pensaba que la Tierra era el centro del universo. Éramos sumamente importantes los seres humanos, tanto como para ser el centro del cosmos y que todo lo demás girase a nuestro alrededor. Y además la Tierra era inmóvil, no se movía, y alrededor de ella pues giraban todos los demás astros, además describiendo una trayectoria circular, porque eso venía del pensamiento griego, concretamente de Aristóteles, donde se pensaba que el círculo simbolizaba la perfección, ¿no? Por tanto, el movimiento perfecto tendría que ser el movimiento circular. También es cierto que el padre de esa corriente, que fue Aristóteles, había dicho, constituyéndose así en un antecedente del empirismo moderno, que no hay nada en el entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos, y que por tanto todo conocimiento humano ha de empezar por los sentidos. Luego, no es que no podamos desconfiar de los sentidos, es que tenemos que fiarnos de ellos, porque cualquier información que vayamos a tener en nuestra mente antes ha tenido que pasar por los sentidos, por el conocimiento sensible. Y claro, haciéndole caso al filósofo, como le llamaban en la Edad Media, pues podemos observar que efectivamente el Sol se mueve. El Sol sale por la derecha, por el levante, y llega a su máxima altura describiendo efectivamente una trayectoria circular, y se pone por la izquierda, por el poniente, como su propio nombre indica. Eso nos hace pensar que como después tarda la mitad del tiempo en volver otra vez al sitio original, pues le llevó a pensar a los antiguos que lógicamente tenía que moverse describiendo una circunferencia perfecta, ¿no? Lo mismo la Luna, lo mismo el resto de los astros, satélites, estrellas, etcétera. Bien, con la revolución científica que comienza en el Renacimiento y que perdura casi prácticamente 2 siglos, que el XV y el XVI, y con grandes nombres, ¿no? Que son, digamos, por los que llevan la ciencia quizás a una de sus cotas más altas, ¿no? Copérnico, por ejemplo, ¿no? Que fue el que descubrió que la Tierra no era el centro, que el centro era el Sol, y que era al revés, que la Tierra se movía alrededor del Sol. Kepler, que descubrió además que rompió, digamos, el hechizo de la circularidad, que los astros y los cuerpos celestes no se movían siguiendo órbitas elípticas órbitas circulares, sino elípticas, y en concreto la Tierra describía una elipse en su movimiento alrededor del Sol, y el Sol ocupaba uno de los focos de dicha elipse. Y luego finalmente quizás el nombre más culminante de esa revolución fue Galileo, ¿no? Que, bueno, para empezar tenía telescopio y pudo hacer grandes observaciones muy directas en las que se desmentían muchas de las creencias y de los conceptos de la ciencia antigua. Aristóteles además aportó el famoso método
hipotético deductivo de composición-resolución, que así se llamó, y que es el método de la ciencia que ha durado hasta nuestros días, ¿no? Y que, digamos, pues combina como dos pilares básicos, a los que ya hemos hecho alusión en algunos vídeos anteriores, que era la comprobación experimental y la razón y formulación matemática. Bien, Descartes se encuentra con que en apenas 2 siglos la ciencia le ha tomado un adelantón a la filosofía tremendo. Digamos que él llega a plantear en su obra más importante, el discurso del método, que mientras los científicos avanzan y además tienen, digamos, trazado un camino de conocimiento certero, seguro, fiable, completamente fiable, la filosofía se sigue atascando en los mismos problemas de siempre, seguimos discutiendo las mismas cosas con las que empezaron los primeros filósofos en la Grecia antigua, y además siempre con la sensación de que no podemos avanzar más que meras hipótesis, pero que quizás no podamos ofrecer pues a la sociedad conocimientos seguros, y desde luego no con la firmeza y con el grado de certeza con que nos ofrece la ciencia. Entonces Descartes, que era a la vez tanto físico y matemático como filósofo, se plantea la siguiente cuestión. Vamos a ver, si tanto los científicos como los filósofos utilizan la misma razón, porque razón solo hay una, eso es lo que después se ha llamado o se ha dado en llamar la unidad de la razón, ¿por qué si los dos razonamos igual, científicos y filósofos, por qué los científicos avanzan como lo hacen y la ciencia avanza como lo hace, y sin embargo la filosofía se sigue estancando y cayendo una y mil veces, resbalando en los mismos problemas y en los mismos errores? Y él dijo, solo puede ser por una cuestión, el método. La clave debe estar en el método. O sea, los científicos han descubierto un método absolutamente seguro para avanzar en conocimiento y en fiabilidad y en certeza, y nosotros los filósofos no hemos descubierto ese método. Por eso él se propone, en su obra más importante, el discurso del método, se propone crear para la filosofía lo que Galileo creó para la ciencia. Un método que nos permita, como él dice, si se observa atentamente, pues avanzar poco a poco y ser capaz de demostrar y de conocer todo lo que seamos capaces de conocer los seres humanos. Por tanto, se propone además un conocimiento que dé el mismo grado de fiabilidad que las matemáticas, porque además Descartes, con la nueva ciencia, apuesta por el modelo mecanicista. Él no es amigo del organicismo antiguo, del modelo aristotélico tolemaico, sino que apuesta por el modelo mecanicista de la nueva ciencia, que considera todo el universo no como un organismo vivo, como un gran organismo, sino como una máquina. Y además suele coincidir que las visiones mecanicistas son también muy matemáticas, es decir, todo lo que funciona desde el modelo mecánico puede ser comprendido, explicado y formulado por fórmulas matemáticas, valga la redundancia. Y de hecho Descartes, como buen racionalista, dice que el tipo de conocimiento al que él aspira y el tipo de conocimiento racional al que debe aspirar la filosofía debe ser un conocimiento universalmente válido y lógicamente necesario. Es decir, debemos tener y debemos aportar a la sociedad conocimientos y afirmaciones que desde el punto de vista lógico sean innegables y que sean aceptados por todo el mundo. Tradicionalmente, desde Tales de Mileto, Pitágoras, Platón en adelante, ha habido una ciencia que, digamos, responde cabalmente a este modelo y a este patrón, y no es otra que las matemáticas, ¿no? Las matemáticas, efectivamente, aporta un grado de exactitud y un grado de fiabilidad y de certeza y de universalidad para cualquier oyente que no aporta ninguna otra ciencia. Por eso Descartes se propuso que la filosofía imitara el método de las matemáticas, imitara el modo de trabajar con que hacen los que hacen álgebra, cálculo, los geómetras también, y que metiesen a la filosofía por el seguro camino de la ciencia. Entonces se propuso hacer algo que, bueno, ya Nietzsche decía, vale, las matemáticas y la lógica son muy certeras, pero tienen un pequeño detalle, ¿no? Problemático, no se refieren al mundo real, porque realmente las matemáticas y la lógica se refieren al modo y a la estructura en que piensa el razonamiento humano, ¿no? El logos humano. Pero efectivamente no se refieren a cosas reales. Otra cosa es que después nosotros apliquemos la lógica y la matemática al mundo. Pero el objeto de estudio de la ciencia matemática no es el mundo, es el logos humano, es el modo de razonamiento humano. Nuestro razonamiento, valga la redundancia, lógico-matemático. Sin embargo, Descartes pretende que un saber como el filosófico, que además no se detiene en el mundo de los fenómenos, sino que aspira también a hablar y a intentar comprender lo metafísico, aquello que está más allá de la física, aquello que está más allá de lo observable, encima tenga el mismo grado de certeza en su búsqueda y en su indagación
que las matemáticas. Como veis, es un proyecto, creo que no me quedo corto llamándolo ambicioso, absolutamente ambicioso, porque además, para entender o para creer que la razón humana lo puede comprender todo y puede dar cuentas del mundo, ya se está por suponiendo que los límites de mi razón y los límites del mundo coinciden, o lo que es lo mismo, que mi razón es tan ancha y tan grande como la realidad y por eso puede dar cuenta de ella, que no puede quedar nada fuera de nuestra capacidad lógica de comprender, ni puede quedar nada fuera de nuestra capacidad lógica de explicar. El racionalismo promete muchísimo, iremos viendo en sucesivos vídeos cuánto es capaz de cumplir de lo que promete, pero de momento vamos a dejarlo aquí y vamos a ver cómo termina la película y si Descartes finalmente fue o no fue capaz de hacer lo que quería, de meter a la filosofía por el camino seguro, certero, fiable y exacto de la ciencia. Es verdad que el método lo creó y lo propuso en su obra El discurso del método, pero bueno, después todo aquello que él quiso hacer con el método, por un lado, hacer una investigación metafísica donde pudiese demostrar todo lo real y todo aquello que los hombres y las mujeres nos hemos preguntado desde la noche de los tiempos, además demostrar que el método era fecundo en otras ramas del saber también, pues eso vamos a ver más adelante si lo logra o no lo logra. Pero de momento ahí lo dejo. Descartes quiere hacer de la filosofía un tipo de saber o de disciplina que sea igual de seguro y de fiable que la ciencia. Propio en un racionalista. El racionalismo, pues básicamente es lo que tiene, ¿no? Esa confianza ciega en la razón a la que absolutiza y, digamos, prácticamente la diviniza porque es un modo de saber ilimitado. No, la razón no tiene límites y si los tiene, pues coinciden con los del mundo y por eso lo puede explicar. Pues nada, muchas gracias a todos y todas. Como siempre, si te ha gustado esta breve reflexión, pues te invito a que le dejes a me gusta y que la puedas compartir con la gente que te parezca. Muy buenas tardes.